Venga, voy al tema, voy al grano. Nueva charla con los expertos. Temática de hoy. ¿Cómo va a ser la temática de hoy? Vamos a hablar de prevención y todo lo que engloba la prevención dentro del mundo del entrenamiento, ¿vale? Cómo volver, seguimos en esa fase de volver a entrenar, ¿vale? Hay mucha gente que nos ha preguntado. Hoy me gusta porque ya os digo quién es, Patri Beni, que la tenéis en el perfil de Instagram, la saca conectar con nosotros. Nos va a explicar precisamente mucho sobre este tema, ¿vale? Y cómo lo lleva a cabo ella, ¿vale? Ella es licenciada en CAFE, ¿vale? Lleva 10 años en el mundo del entrenamiento y además tiene un centro de entrenamiento, ¿vale? Y vamos a compartir un poco impresiones, ¿vale? Cómo lo hacemos ahora durante estos días de incertidumbre un poco, porque son días, voy a ir haciendo que entre, mientras os voy diciendo, son días de incertidumbre porque no sabremos realmente cuándo vamos a estar ya en fase 1, tanto en Barcelona como en municipios, que parece que en las que he hecho algo. Y ahora mientras entra ella, que ya la tengo aquí esperando. ¿Qué tal? ¡Yay! ¿Cómo estás? Bien. Ahora te estaba oyendo la presentación, pero se ha cortado. La presentación de cuando hemos entrado en directo. Bueno, de lo que estabas diciendo de la prevención de lesiones, etc, etc. Correcto, estaba explicando que hoy un poco el tema iba a ser explicarle a todos los que nos están oyendo a través de tu experiencia, que ya he dicho que te pueden seguir tanto Patria Beni como tú, que ahora nos vas a hablar un poco de tu proyecto y cómo lo llevas, sobre todo de cómo volver un poco a nivel deportivo y cómo prevenir, sobre todo lesiones, estados de salud, ese estado de forma que ahora no es quizás en los últimos en algunos deportes y que tenemos que ir haciendo poco a poco. Sin más, preséntate, Patri, y explícanos un poquito qué haces y a qué te dedicas. Vale, pues mira, yo antes de nada agradeceros a ti, a Barcelona Triatlón, bueno, que deis estas charlas por la vertiente un poquito más especializada en el tema, en diferentes aspectos, porque creo que es una parte súper interesante. Y creo que tanto a la gente de a pie como a la gente que se dedica a todo el tema de deporte es algo que compartir información y aprender en estos días que llevamos ya 2 meses, hoy se hacen 2 meses en casa, Correcto. pues la verdad es que se agradece y es súper interesante, eso antes de nada. Muchas gracias, Patri. Y Sigue, no, sigue, de te digo. nada. Pues a ver, me presento un poquito. Yo estudié Ciencias de la Actividad Física, empecé en 2004, acabé en 2008 y bueno, empecé como casi yo creo que todo el mundo en una cadena de grandes gimnasios y la verdad es que poquito a poco fui aprendiendo tanto de los compañeros como de las compañeras, como de las inquietudes que iban surgiendo bueno, de clientes que tenía, clientas que tenía, que tenían diferentes necesidades e ir viendo cómo poder gestionar esas necesidades e intentar que fueran consiguiendo sus objetivos. Entonces, en un momento me surgió la oportunidad de ser directora de un centro donde solo se trabajaba el entrenamiento personal y las terapias y me lancé de cabeza y la verdad es que muy contenta hasta el día de hoy. Ya llevamos 7 añitos y la verdad es que es súper. Gracias, yo creo que ha quedado clarísimo, ¿vale? Además, me encanta que nos hayas puesto un poco de situación porque va a ir perfectamente en sintonía con un poco las preguntas que tengo. Yo te voy a soltar preguntas, pero también luego tendré dudas que seguro que nos van a ir surgiendo durante la charla. Deciros a los Claro. que nos estáis oyendo que siempre hacemos lo mismo, invertimos 15 minutos, 20 minutos en el tema principal y luego a partir de las 5:20 aproximadamente podéis hacer todo tipo de preguntas, ¿vale? Hay dudas y preguntas, yo las voy leyendo y se las voy a pasar a Patri o yo mismo, pues si veo que es un tema que está más en mi ámbito, pues lo voy a responder. Patri, una gran cuestión que además hemos hablado antes por teléfono y la hemos repasado. ¿Tenemos que entrenar exactamente igual que antes del confinamiento? ¿Hay que tocar los mismos palos, los mismos deportes? ¿Hay que añadir algo? ¿No hay que añadir nada? ¿Hay que quitar cosas? ¿Qué opinas al respecto? A ver, antes hacía cálculos y estuvimos exactamente 50 días confinados sin posibilidad de salir fuera.
¿vale? Es decir, el 2 de mayo se nos abrieron las puertas a que pudiésemos entrenar durante unas horas pautadas y poder salir a la calle a hacer lo que más nos gusta. Entonces, ¿qué está pasando? Que, por suerte, por desgracia, durante este confinamiento han habido, bueno, pues muchas acciones, muchos entrenamientos de tipo metabólico, de tipo cardio, sin saber un poco hacia qué lado tirábamos, hacia qué necesidades teníamos. Entonces, en el momento en que se abrieron las puertas ese 2 de mayo y la gente realmente pudo volver a las calles, la verdad es que por pura necesidad la gente pues salió a entrenar pues lo que le pareció bien. Es decir, pues si tengo ganas de ir a correr una hora, pues voy a correr una hora. Y sin tener en cuenta que el cuerpo ha estado parado 50 días y quieras o no, tengas una terraza o tengas rodillo o tengas diferentes opciones, realmente no has estado haciendo lo que estabas acostumbrado o acostumbrada desde antes del confinamiento. Imagínate los niveles de entreno que cada uno o cada una tendría, Total. pues eso totalmente sesgado por esos 50 días de inactividad en las afueras. De hecho, el otro día, te inciso rápido, lo hablaba con Ignacio de la Rosa, que estuvo la semana pasada, y le decía que yo, que estoy haciendo harto de hacer deporte toda mi vida, empecé a correr Claro. los primeros días y me dolía todo. O sea, es que un cambio brutal, o sea, un cambio brutal. De ahí que te pregunto Claro. un poco, que tampoco lo llegamos a tocar del todo, ¿cómo ves tú ese empezar, ¿no? ese volver? O sea, ¿cómo hay que reforzar esa primera parte de la trama de volver? Claro, mira, nosotros ahora lo que sobre todo tenemos que hacer es recordarle al cuerpo qué es lo que hacía, ¿vale? Es decir, nosotros, dependiendo del tipo de persona, pues estaba acostumbrado a correr 2 días, 3 días, salir en bici 2, 3 días o más, dependiendo del nivel de exigencia que tuviese cada uno, cada una. Y ahora lo que tenemos que hacer es un poco una vuelta tipo cuando vuelvo del verano de no hacer nada, pues incluso un poquito más. Es decir, si antes estaba corriendo 3, 4 días por semana, pues ahora empiezo a lo mejor caminando, corriendo. Son acciones simples, son acciones sencillas, pero que tienes que actuar con un poquito más que con corazón, con cabeza, Sí, por de hecho, desgracia. aquí vemos un poco, tú te estás señalando mucho, supongo, para aquellas personas que no han tenido cinta en casa o que se han tenido que conformar con entrenamientos más estáticos. Sí que es cierto, porque tú conocerás gente y yo también, que hay gente que si rodillo, que si incluso cinta en casa, de alguna manera se ha podido mantener en forma. Pero aún así, y también lo hemos estado hablando, aún así no es lo mismo. O sea, no es yo, Claro. que lo he probado en mis carnes, no es lo mismo volver ahí fuera pensando que aunque hayas entrenado te vas a encontrar igual. O sea, además que, por ejemplo, en casa, otra cosa que yo quería compartir contigo, toda la situación de humedad que se genera porque estás dentro de casa y como no te pongas el ventilador mal vamos. Y encima que hemos pillado una época de cambio de estación, o sea, hemos empezado el confinamiento con relativamente frío y ahora hace calor ahí fuera, o sea, y Exacto. hemos estado Hemos empezado en apartados, invierno, ¿sabes? nos acaba en verano. Exacto. A ver, yo eso, y creo que lo hablaste con mi compañera Martina, claro, son situaciones completamente diferentes, son entornos súper diferentes. El rodillo tiene unas exigencias X que la carretera no tiene, ¿vale? Es decir, el rodillo me lleva una resistencia que a lo mejor en carretera no es similar. Igual que la cinta, es una cinta en la que me lleva a X velocidades y realmente cuando tú corres lo que tienes que hacer es empujar el suelo y desplazarte. Entonces, la biomecánica que tú utilizas en tu carrera, en la cinta, es una, y la biomecánica de carrera que utilizas en tierra es otra y en asfalto es otra. Entonces, esa mini adaptación de la gente que ha tenido la posibilidad o de tener rodillo o de tener cinta y ha podido trabajar sus cualidades
más de resistencia cardiovascular, también tiene que tener sus pequeñas adaptaciones, aunque no a tanto nivel como gente que, por desgracia, no ha podido hacer todas esas acciones. Totalmente de acuerdo. Mira, Miquel Sule Vivas, de que parlem, nos pregunta, que habrá llegado tarde. Estamos hablando de cómo volver Exacto. ¿Estaba comiendo donetes? ¿Qué hacía? Estamos hablando un poco de la prevención deportiva, de cómo volver con seguridad. Me preguntaban que Jordi, ¿cuándo entrará Jordi? Entrará en la segunda parte de la sesión. Y continuamos, porque tengo preguntas. También hablando antes contigo por teléfono, hemos tocado el tema de que no se vuelve de una sola manera, de que va un poco por fases, ¿no? Al menos bajo tu punto de vista, me explicabas que hay unas fases a tener en cuenta a la hora de volver, que si un poco las visualizamos nos pueden ayudar mucho a volver mejor, ¿no? Volviendo a un tema, el tema de la seguridad, que digo una cosa, hay gente que se lo toma un poco a cachondeo de volver con prevención, seguridad y que, bueno, sí, yo puedo, a saco. No lo tengáis, no lo perdáis de vista el tema de la prevención y la seguridad, porque es que al final nos acabaremos lesionando sin saber por qué y podéis estar, en lugar de 2 meses confinados, 4 meses, y por culpa de una lesión, por ejemplo. Pero bueno, ahí Mira, yo te hablo con conocimiento de causa. Nosotros en Kiner en su momento decidimos el día 13 cerrar, aunque teníamos la potestad de seguir trabajando por el tema de fisioterapia, osteopatía, y volvimos, hoy es miércoles, volvimos el lunes. Y te digo que el 80% de la gente que hemos tenido es lesión o durante este periodo del 2 ahora o que se le ha agraviado por la etapa de confinamiento. El 80%, ¿eh? Entonces, es una realidad, no son teorías, es una realidad. La gente, bueno, es que, claro, hemos estado muchos días cerrados, la gente quiere salir, quiere disfrutar del aire libre y quiere hacer lo que hacía antes, pero tenemos que ser conscientes de que el cuerpo necesita y tiene unas fases que tiene que seguir, sea por la situación que sea, confinamiento, lesión o lo que sea. Entonces, en base a lo que tú me decías, lo de las fases, bueno, remitiéndome a diferentes autores, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, cuando hay una lesión, hacemos como 3 fases, ¿vale? Una fase donde primero aprendemos, ¿vale? La fase de aprendizaje, si hay una lesión es porque hay una desestabilidad en alguna función del cuerpo, es decir, hay algo que no trabaja como tiene que trabajar, sea por lo que sea. Entonces, esa primera fase de aprendizaje, nosotros tenemos que dejar que el cuerpo trabaje y tenemos que aprender qué es lo que está haciendo el cuerpo, lo que sería un poquito el control motor, ¿vale? Después tenemos, ¿no? Tomar conciencia de lo que le sucede al cuerpo para que se pueda ya meter en esta siguiente fase que supongo que vas a mencionar ahora. Exacto. O sea, nosotros tenemos esa primera fase donde tenemos que ver qué es lo que está pasando, por qué me he lesionado en caso de que me haya lesionado, por qué motivo ha sido, que eso en este caso lo valora un profesional o una profesional, y intentar que ese primer proceso de no sé lo que estoy haciendo vaya ahí y haya una fase de aprendizaje, una fase de control, unos fundamentos. Perfecto. Deciros, sí. Gente inciso, ahora sigue Patri explicándonos lo que es súper importante. Deciros que no lo he mencionado, mañana volveremos a tener a Patri y hablaremos del tema y ella nos va a dar una sesión, entre comillas, de lo que estás hablando, del control del cuerpo, de un poco cómo utilizar nuestro cuerpo, sobre todo en este periodo, y lo vas a poner en práctica. Luego quiero que me expliques, después de acabar este tema, quiero que me expliques cómo lo piensas hacer y un poco por dónde van a ir los tiros. Claro, sí. Pues entonces, bueno, como te explicaba, después de esa fase de aprendizaje tenemos que integrar ese aprendizaje a lo que nosotros vamos a hacer, si corremos, si nadamos, si jugamos a pádel, lo que sea. ¿Vale? Entonces, hay una activación y hay una aplicación de ese aprendizaje.
¿ok? Y después, como punto final, ya estaríamos en una fase donde asociaríamos todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos aplicado al momento real, es decir, los entrenamientos. Pues salgo en bici, lo aplico, voy a correr, lo aplico, juego a tenis, lo aplico, juego a pádel, lo aplico, o hago CrossFit y lo aplico. Muy bien. Muy bien. 3 fases sencillas, pero que es importante que tengan ese proceso y ser un poquito pacientes para que después no tengas que parar por una lesión. Sí, sí, al fin y al cabo, este reparo de la zona afectada te va a servir al final para poder afrontar mucho mejor todo lo que sería, una vez que estás haciendo tu propio deporte, ponerlo en práctica. Luego, lo que te decía antes, bueno, gente, público, preguntar cosas, aprovechar para ir haciendo preguntas porque las vamos a responder. Y segundo tema, ¿puedes explicarnos cuál es tu idea de mañana? Que yo tengo muchas ganas de, además voy a estar contigo también otra vez, de que la gente sepa un poco esta nueva sesión que vamos a aplicar en Barcelona Triatlón contigo, de mañana a las 5 también de la tarde. ¿Cómo la quieres plantear y qué quieres que la gente tenga en cuenta a la hora de hacer la sesión? Mira, yo creo que va a ser muy, muy interesante porque en los tiempos que vivimos, a veces tenemos más en cuenta el resultado que el cómo estoy consiguiendo ese resultado, ¿vale? Es decir, vale, estoy corriendo a 3:30, pero recurrentemente tengo parones por fascitis, tengo parones por, yo qué sé, sobrecargas, tengo parones por lesiones X. Y entonces no reparamos un poquito en esa necesidad de ver por qué está pasando, ¿vale? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué me estoy lesionando a pesar de que estoy corriendo a 3:30 o a lo que sea? ¿Vale? Entonces, yo mañana quería proponer la sesión en algo un poquito más profundo, que sería algo como la movilidad, ¿vale? Movilidad de nuestro cuerpo, movilidad de nuestra musculatura, el control motor y la estabilidad, ¿vale? Son 3 puntos que son básicos para prevenir lesiones, Totalmente de acuerdo. para tener un buen rendimiento y que si tienes alguna lesión te recuperes bien de esa lesión porque ha habido un aprendizaje, una integración y una asociación de los conceptos. Aquí conecto con otro tema que yo creo que lo haces también por lo que hemos comentado antes de las necesidades del cuerpo, ¿no? Me has comentado que una de las cosas a tener muy en cuenta es qué necesidades, sobre todo conectadas al mundo del deporte, tiene nuestro cuerpo a la hora de plantear lo que sea, ¿no? Si quieres darnos un poquito más de información al respecto, que era el otro tema que habíamos comentado. Mira, yo nuestra manera de hacer en Kiner la tenemos muy, muy, muy clara y la verdad, por suerte, con las personas que nos vienen a pedir consejo, a pedir ayuda, se dejan guiar. Entonces, nosotros siempre tienes que tener una valoración previa de la persona, ¿vale? Es decir, tú tienes que ver a la persona y tienes que valorar qué es lo que está pasando y por qué está pasando eso. Es decir, tú ves a la persona, le pides que haga ciertos movimientos y ves cómo se desenvuelven esos movimientos. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí tú ya puedes un poco valorar y puedes, no me gusta decir la palabra diagnosticar porque nosotros no diagnosticamos, pero ver por dónde están esas ineficiencias musculares o articulares, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, los fundamentos son, ¿hay buena movilidad de todas las articulaciones o hay alguna desestabilización porque alguna musculatura está trabajando o no está trabajando como debe? ¿Vale? Eso primero. Una vez que hemos trabajado una buena movilidad, vemos, ¿hay un buen control de la estructura? ¿Hay un buen control motor sobre los movimientos que yo estoy haciendo? ¿Estoy lanzando bien esa rodilla? ¿Estoy haciendo una buena flexión de tobillo cuando hago el impulso para la carrera? Vale, eso son cositas que tengo que ir controlando. Después, ¿soy estable en mi movimiento? ¿Mi estructura central, core,
es estable para aguantar esos 10, 21, 42 kilómetros o otro deporte que esté haciendo. Es estable, me aguanta. Y después tenemos que conseguir que el cuerpo acabe siendo eficiente para nosotros conseguir los resultados para los que nos estamos entrenando. Totalmente de acuerdo. Y mira, añadirte que al respecto de esto, al final, nosotros que tenemos un club y trabajo en otros muchos clubes y también, cuando nuestros deportistas se lesionan, hay un problema grave y es la impaciencia. Y muchos deportistas piensan que ya están preparados para asumir las cargas de trabajo, ese nivel de entrenamiento que sus compañeros ya están asumiendo y quizás, por lo que sea, este deportista lesionado aún está por detrás, un mes y medio, 2 meses vistas de los deportistas. Y ahí está el riesgo, ¿no? Esa de trabajar un poco, que aquí yo siempre lo digo muy bien en la cabeza, para que no tengamos prisa. Porque a veces he visto casos de deportistas que se creen que ya están preparados. Una torcedura de tobillos. Para poner un ejemplo práctico. Yo, por ejemplo, de mis 2 tobillos, mi tobillo izquierdo está muy inestable porque me lo he torcido 54.000 veces. De hecho, es mi punto débil, el tobillo izquierdo. Y claro, soy muy consciente de que cada vez que me lo torzo, y durante el confinamiento, de hecho, me lo torcí, tengo que ir con mucho cuidado. Con la No cinta. ¿Dime? Con la cinta. No, estaba haciendo unos ejercicios de core Un a pata burpee. coja y me torcí el tobillo, me dolió. Dios, pues ¿sabes qué me pasó además? Que me lo torcí 2 veces. Pensaba que ya estaba preparado porque hacía muchos años que no me torcía el tobillo izquierdo, salí a correr y me lo volví a torcer. Me dio mucho daño. Pero bueno, vivir mis carnes, me confié. Me confié. También es verdad que como trabajo en casa y no puedo ir al fisio y no puedo ir precisamente al centro de entrenamiento donde voy yo, hostia, no es lo mismo, ¿vale? No, hay una serie pobre. de... Me gusta mucho lo que has dicho, para los que nos estáis oyendo, lo que ha dicho Patri es muy importante, porque al final, asesorarte por un profesional que sepa dónde está el problema y cómo reparar el problema es mega importante, para evitar precisamente lo que os hago explicar, que yo he dicho es que nada, hace 3 semanas que me torcí por segunda vez el pie y me dolía muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ahora ya estoy mejor y todo, y por suerte como vamos lentos, y te hago caso, de hecho, con los que hemos estado hablando, estamos volviendo tranquilos. No, yo estoy haciendo máximo 2 sesiones al día, una por la mañana, una por la noche. Tampoco es un volumen exagerado de entrenamiento. Y bueno, coincide mucho con lo que tú estabas diciendo. No te corto, que estabas hablando, pero era un poco inciso. No, ya está. Básicamente es eso. O sea, lo que decías tú ahora, por ejemplo, vale, me torcí el tobillo. Bueno, luego la gallina, ¿no? ¿Por qué me torcí el tobillo? ¿Ese tobillo es estable? ¿Esa musculatura periférica de ese tobillo es estable? Sí, no, sí. Entonces, habría que valorar eso, ¿vale? Entonces, ahí está la cuestión. Ver cómo estamos, valorar cómo estamos y entonces a partir de ahí enfocarnos a las necesidades que tenemos. Y lo que decías ahora tú, por suerte, si siendo también café, tienes a veces un poquito más de cabeza o al menos no te dejas llevar tanto por la necesidad imperiosa que tenemos de salir. Pero claro, es que yo lo encuentro lógico que la gente necesite salir. Llevamos mucho tiempo encerrados y necesita salir. Lo que pasa es que tiene que ser consciente de que tiene que haber una gradualidad. Es decir, no podemos ir a saco. No podemos y nosotros en Kiner lo estamos viendo. Es decir, hoy me ha llamado uno de los fisios que tenemos de 2 personas para el viernes, por favor, de urgencia. O sea, es real y tenemos que volver con cabeza. Poquito a poco salgo un día a correr 10 minutos, a caminar 20, muy, muy progresivo. O sea, no queramos recuperar esos 50 días de inactividad en 13. No, 13 no, 11 días. Patri, una pregunta que tengo para ti, que esta me interesa mucho y se la hago a todas las personas que pasan por las entrevistas de Barcelona Triatlón. Explícanos un poco más de tu proyecto. ¿Cómo lo creaste? ¿Por qué lo creaste? ¿Cómo lo viviste? ¿No? Porque al final emprender un proyecto, entiendo que con otras personas lo habrás hecho, ¿no? Que no estás sola, o sí, no lo sé, pero explícanoslo, porque esto puede inspirar a mucha gente que inicie un proyecto de lo que sea. A ver, mira, mi proyecto. El proyecto de Kiner, dijésemos, yo no soy socia, soy la directora,
pero estuve desde el primer momento en la creación de Kiner. Entonces, pude ver el proceso de cómo se hacía y tener un poquito de palabra en las cosas que se decidían o que se emprendían. Y la verdad es que es algo muy, muy motivante ver cómo poco a poco pones tu granito de arena en diferentes cosas y en diferentes decisiones, y eso va llevándote pues a cómo tú ves la manera de entrenar y cómo tú crees que la gente puede mejorar. Y eso es con las personas que tienes a tu alrededor, con los profesionales y las profesionales que tienes a tu alrededor, y con la filosofía que tú predispones en tu centro. Totalmente. Me gusta mucho Jordi García, nos saluda. Jordi, ahora te entro, ahora te entro ahí, que tengo ganas de preguntarte cosas. Me gusta mucho que nos lo cuentes porque, hostia, no es fácil, ni menos en los tiempos que corren. En esta época de confinamiento hay muchas empresas incluso que han tenido que cerrar, empresas que ya duraban, supongo, desde la época, y que alguien como tú, que eres joven, hostia, nos explique que ha iniciado un proyecto, evidentemente vinculado al mundo del deporte y los femeninos. A mí me parece súper bonito y de tener muchas agallas, porque no es fácil. Antes yo creo que era más fácil iniciar según tipos de proyectos, pero actualmente aquí en Barcelona lo bonito es que hay mucha demanda, pero que también hay mucha oferta, ¿no? Hay mucha competitividad, y por eso te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo? Porque, hostia, está muy bien que te hayas enlazado ahí en un proyecto así, y seguro que te está yendo súper bien, porque has comentado que Martina es compañera tuya de antes. Sí, sí, estamos trabajando desde bueno, desde que volvió de la India. Sí, sí. Muy bien. La verdad es que estoy muy contenta del proyecto que tenemos y súper contenta de la gente con la cual trabajo. Creo que son súper profesionales y que todos aportan, y la verdad es que trabajar en algo que te gusta es chulo, y ya trabajar con gente que mola, pues ya, stop. Qué bien, qué bien. Patricia Beni, ese es su perfil. Luego también tienes el perfil profesional, ¿no? Que nos puedes decir que pues, si te queremos encontrar para contactar contigo, ¿cuál sería un poco el guión a seguir? Pues sí que te queremos contactar contigo. Mira, nosotros, bueno, yo tengo el mío personal, en el cual la verdad es que no cuelgo muchas cosas de entrenamiento, de deporte, que es Patriveni, y después tenemos la cuenta del centro, que es Kinair 120. Muy bien. Y nada, si quieren ir viendo cosas, que se pasen por el perfil para ver cómo trabajamos y con quién No trabajamos. sé si... ¿Me oyes? Sí. Vale, que se ha medio como cortado un momentín. Ya está. Ah, vale. La última Nada. parte que has dicho, que creo que no se ha oído. Digo que el perfil del centro es Kinair 120 con cada kilo, y que allí veréis lo que hacemos y los profesionales que tenemos con nosotros. Pues, Patri, muchas gracias, de verdad, y un placer. Dime. Mira, antes de acabar, para el entrenamiento de mañana, Correcto, es verdad. Que no hemos lo súper recomiendo. Es algo que es muy sencillo, parece muy sencillo, pero es esencial, ¿vale? O sea, que no os dé miedo, y la verdad es que trabajar la movilidad, trabajar el control motor, la estabilidad, son cosas que no se hacen y os ayudarán un montón a mejorar en vuestro rendimiento, sea cual sea vuestro nivel. O sea que andaban. Y yo lo remarco, mañana a las 5 de la tarde, Barcelona Triatlón, un entrenamiento diferente. Es el primer entrenamiento que hacemos durante esta época de confinamiento y ahora ya desconfinamiento. No os lo perdáis, ¿vale? Porque yo voy a estar ahí, yo te voy a hacer caso. Ten cuidado, a ver qué tal tú, tu tobillo y yo. Vale, pues vamos a despedir a Patri, vamos a entrar a Jordi, ahora supongo que está por aquí. Y que un placer, muchas gracias, Muchas gracias a vosotros, chicos, de verdad. Venga. Nada, por Dios. Seguimos. Hasta luego. Adeu. A ver si tengo por aquí a Jordi. Yo creo que sí que me ha pedido solicitud antes.